Hoy tenemos en Voces con nosotros a un historiador que nos va a hablar de esos vasos comunicantes entre la historia y la ficción, porque acaba de publicar El ocaso de Roma, su primera novela con la editorial Espasa. Los que estéis viendo el vídeo, la tenéis aquí delante. Este título os va a sonar muchísimo, y él también, es Carlos de Miguel, por el podcast que recibe el mismo nombre. Y lo primero que te vamos a preguntar, después de darte la bienvenida, que es un placer tenerte aquí en Voces con nosotros, es ¿cómo pasas del podcast a la literatura? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has descubierto de ti? Bueno, gracias ante todo por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Nada, pues el podcast yo ya llevaba 6 años con él y bueno, es un podcast divulgativo, es decir, es una labor, digamos, bueno, yo lo que hago es leer las fuentes, leer los textos, leer los manuales y los libros de historia referidos a este periodo de Roma y lo que hago, bueno, es hacerlo un poco inteligible a la gente para que lo escuche cuando va conduciendo, etcétera. Entonces, bueno, ya después de 6 años, casi 7 años ya con esta labor de divulgación a través de podcast, pues yo creí necesario también, pues bueno, con este teatro que yo había creado, con este mundo a nivel político, social, económico y demás, pues bueno, lo que pensaba es que qué pasaría si yo agregara una serie de personajes, algunos reales, otros ficticios, pero en cualquier caso, ficción pura y dura, que es una novela, qué pasaría y cómo reaccionarían una serie de personajes en este mundo que ya existe a través del podcast y a través de los libros, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma lo que intento es eso, pasar a la literatura. Yo escribo desde hace muchos años. Lo que pasa es que la había dejado un poco abandonada por el hecho de que, bueno, el podcast ocupaba buena parte de mi tiempo y también mi labor como profesor. Entonces, pero bueno, siempre tenía esa espinita clavada. Entonces, al final, como tenía algunos relatos, tenía algo escrito, pues bueno, contacté con Espasa, ellos contactaron conmigo muy amablemente y bueno, pues me dieron la oportunidad de hacer esto. Encima, uno de los que mi editora, Miriam Galaz, en Espasa, pues escuchaba mi podcast además, le gustaba. Entonces, bueno, pues todo fue para adelante, empezamos y aquí estoy. Es bastante fluido. Iba a preguntarte si ya escribías, precisamente porque para ser un primer libro, una primera novela, es fluida. Bueno, sí, yo ya escribía desde antes, ya digo. Claro. De hecho, tengo un par de novelas en el cajón escritas. La primera la escribí cuando tenía 20 años o algo así. Es decir, son totalmente novelas impresentables hoy en día, ¿no? Pero bueno, me sirvieron un poco para aprender. Y luego relatos. Bueno, sí, tenía mi pequeña obra literaria, ya digo, en el cajón. Y esto me sirvió para no solo para aprender, sino también el propio podcast me sirvió para, digamos que yo a través de los episodios del podcast lo que he aprendido es a ir dosificando poco a poco la acción para que la gente se quede un poco enganchada hasta el siguiente episodio. Entonces, digamos, esos pequeños truquillos los apliqué a la novela. Y La verdad funcionan. que sí. El ocaso de Roma, ¿crees que ha sido víctima de la necesidad de tener grandes epopeyas para diferentes fines? Sin entrar en muchos detalles, pero algunos son benévolos y otros caen más en la manipulación. Pero ¿por qué se ha hablado tan poco del ocaso de Roma? Aparte de ti, no sé si en España tenemos otros espacios donde se centra la temática en esa época, porque claro, conocemos el imperio, la república, pero el ocaso de Roma, esa Roma que nos presentas, es una gran desconocida. Sí, sin duda. De hecho, era mi intención, primero con el podcast y ahora con la novela, de alguna forma reivindicar este periodo de la historia tan desconocido y tan interesante, puesto que no ocupa 20 años en 30, es que ocupa 300 años. Y claro, no podemos obviar o hacer un paréntesis en este periodo como si no existiera. ¿Por qué no hay autores que lo traten? Pues en principio porque es un tema incómodo. Es un tema que nos habla de una Roma que está en proceso de descomposición, que está decayendo. Entonces, claro, todo el mundo prefiere pensar en esa Roma gloriosa, ¿no?, que nos presentan las películas de Hollywood, que nos presentan Mm, la mayoría de las novelas, que vemos en los cómics, que vemos en el mundo, ¿no?, en general. Entonces, claro, es una Roma que gusta, es una Roma interesante, la Roma de Julio César, de Augusto, o si no de Trajano, de Adriano. Pero claro, nadie quiere hablar de esa Roma, ya digo, que estaban los bárbaros a las puertas, esa Roma en donde la religión ya no son los dioses de Roma, ¿no?, que ya no es Júpiter, mm. etcétera, sino que es una Roma cristiana, ¿no?, que es la Roma que de alguna forma es antesala de lo que será la Edad Media. Entonces, nadie, no es que no le guste, pero bueno, de alguna forma, ya digo, resulta un poco incómoda. Entonces, es como cuando hablamos de Egipto o de la antigua Grecia. Todo el mundo habla de Grecia y nos ponemos siempre en la situación o viajamos a esa Atenas, ¿no?, de la época de Pericles, ¿no? O cuando hablamos de Egipto, hablamos del Egipto de los grandes faraones, ¿no? Pero es que Egipto duró miles de años. Hay Mm. muchos Egiptos, hay muchos periodos. Y en Roma pasa igual. Y yo pienso que el hecho de hablar de este periodo de Roma no quiere decir que no haya aventuras, que no haya personajes interesantes y demás. Entonces, bueno, es una labor principalmente de reivindicación y de dar a conocer un periodo desconocido.
Ahora que has hablado de descomposición, es imposible no hacer una analogía con la época actual, al menos desde mi perversa mente. ¿Crees que existen rasgos comunes, antes de adentrarnos en la historia del ocaso de Roma, de esa época con la época que estamos viviendo, con este occidente decadente en el que estamos inmersos? Sí, no es un pensamiento tan perverso, yo creo que es un pensamiento bastante acertado, vamos. De hecho, yo lo pienso, mucha gente lo piensa, cualquiera que tenga dos dedos de frente estará de acuerdo. Yo creo que llevamos asistiendo a la decadencia del mundo occidental unas cuantas décadas ya. Es decir, los últimos 20 años arrastramos una crisis importante, tenemos inflación, tenemos guerra en las puertas de Europa, etcétera. Entonces, hombre, yo creo que el mundo occidental de alguna forma, no sé si está decayendo, pero al menos sí que está sufriendo un momento de cambio, de metamorfosis muy interesante del cual puede salir bien parado o mal parado. Yo, desde luego, se lo comentaba el otro día a un amigo, si nos imaginamos cómo será el mundo dentro de 50 años, ¿tú qué crees? Le decía yo, ¿estaremos mejor o peor? Entonces él me miraba como diciendo, pues no lo sé, pero yo me da a mí que vamos a estar peor, ¿no? Entonces, sí, hay muchas analogías a nivel político, es decir, no, por ejemplo, en la época esta, los emperadores iban sucediendo, digamos que no cuajaba ninguna dinastía, es un momento, ya digo, de crisis política, de crisis y convulsiones sociales, hay invasiones, hay guerras, y ahora mismo igual, a nivel político yo creo que ha decaído mucho la calidad de nuestras democracias, no solo en España, sino en Italia, en Hungría, en muchos lugares lo estamos viendo, ¿no? A nivel social, pues vemos manifestaciones, vemos contestación, vemos también subida de precios, inflación, vemos nuevos valores, nuevas costumbres, etcétera. Entonces yo creo que tiene muchas analogías y podemos, por un lado, comparar y por otro lado, sacar conclusiones que nos pueden servir para cómo afrontar lo que nos espera, ¿no? ¿Qué importancia el papel de la historia en nuestra historia actual? El conocer la historia para lo que tú dices, sacar conclusiones, aprender del pasado y no volver a cometer, en la medida de lo posible, los mismos errores. ¿La historia está pasando un mal momento en nuestra sociedad, Carlos? Pues la historiografía, ¿te La refieres historiografía, la historia como al se... estudio? Sí, no, yo creo que la historia está de moda ahora, todo lo contrario. Pero claro, la historia que está de moda o la historiografía, es decir, las novelas históricas, los libros de historia, muchas veces están entre los más vendidos, pero de alguna forma, bueno, es una historia comercial, es una historia que la gente pues compra, vende, disfruta, episodios que le gustan, pero hombre, la historia también, lo que tú dices, nos sirve para aprender del pasado y que no se vuelva a repetir. El pasado normalmente siempre se acaba repitiendo, puesto que sabemos de sobra que nunca aprendemos de nuestros errores, no estamos aprendiendo ahora. Entonces, yo creo que la historia nos puede y nos debería servir para aprender de este pasado y también nos sirve no solo para intentar no repetir el futuro, sino para de alguna forma predecir el futuro. Yo se lo digo a mis alumnos también, digo, un historiador es capaz de predecir el futuro, predecir, no profetizar. Es decir, yo no soy un profeta, yo no tengo una bola de Que cristal. es muy diferente. Claro, pero igual que cuando vemos la predicción meteorológica, no hablamos de la profecía meteorológica, no vemos a un señor que dice va a llover, lo que vemos es una predicción. Pues yo igual, yo hago predicciones, no hago profecías, ¿no? Y la predicción que yo hago de aquí a 20, 30, 40 años, sé o sabemos los historiadores y los que nos dedicamos a la divulgación histórica, sabemos lo que puede pasar gracias a que conocemos momentos muy similares en la historia y sabemos cómo suelen terminar. Entonces, es simplemente una predicción. Yo siempre veo un hilo rojo que os conecta a todos los historiadores, al menos con los que he tenido el gran placer de hablar o de intimar un poco más, y es que sois unos inconformistas en realidad. A lo mejor es por eso que comenzasteis a estudiar historia, no sé si es tu caso. Sin duda, yo me considero un inconformista, claro que sí. Es decir, yo creo que vivo en una sociedad que a mucha gente no le gusta y bueno, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, bueno, pues de alguna forma la necesidad de conocer cómo funcionan las sociedades humanas es lo que nos lleva a estudiar la historia de estas sociedades, la historia del mundo y nos comparamos o nos gusta comparar cómo era la sociedad en la antigua Roma o en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Grecia y podemos extraer conclusiones muy interesantes, claro. En el ocaso de Roma, en la novela, tú haces una vuelta de tuerca porque te vas a imaginar algo de lo que no existen fuentes prácticamente, que es la infancia de Constantino, del gran Constantino, pero también la vida de sus padres, el cómo llegó a ser Constantino gracias a, creo que haces como un ejercicio un poco de psicoanálisis, sientas en el diván al Constantino niño y le empiezas a preguntar por qué esto, por qué lo otro, de dónde te venía, qué te inculcaron y por qué tus padres tenían que tener estos rasgos. O lo he vivido un poco así, ¿no? Como un gran Sí, ejercicio. claro, es interesante. De hecho, bueno, digamos que
allá donde no llegan las fuentes, allá donde no llegan los libros, pues llega la literatura. Entonces la literatura es una especie de ensayo-error, vas a ir practicando hasta que encuentras lo que pudo ser. Entonces, como las fuentes evidentemente no hablan de la vida infantil de Constantino, ni sabemos nada de su padre Constancio ni de su madre Helena cuando eran él un oscuro soldado y ella era una mesonera, pues digamos que la literatura llega ahí e intento recrear cómo pudo ser la vida de estos personajes. Y también, de alguna forma, estos personajes representan un poco el mundo de aquellos que vivían a pie de calle, la gente normal y corriente, en la antigua Roma, es decir, es un ejercicio también de vida cotidiana y cómo les afectaba la gran historia, los grandes procesos políticos que estaba viviendo el Imperio Romano en este momento, que son momentos de cambio, cómo les estaba afectando a ellos, simples ciudadanos de a pie. Es como a mí, por ejemplo, hay una guerra en Ucrania y ahora me está subiendo el precio del carburante, me está subiendo el precio de los productos, entonces tú puedes estar más o menos conectado con la política internacional, pero sin duda nos está afectando, ¿no? Pues a ellos igual, a ellos les afectaba y yo lo que intento es reflejar cómo a través de los ojos de un niño y la vida con sus padres, pues les afectaba esta vida y luego, por supuesto, analizar lo que tú dices también, un ejercicio de psicoanálisis entre los padres y el niño. En ese Iván en el que pones a Constantino, te has puesto tú, ¿te has descubierto a ti mismo de repente, uy, estoy dejando más de mí de lo que quisiera en esta historia? Ay, muy buena pregunta. Sí, la verdad es que escribir una novela, sobre todo cuando no es una novela en donde hay batallas, hay grandes momentos épicos, sino que es una novela más de personajes, de situaciones, de relaciones, de sentimientos, pues sí, la verdad es como que te desnudas un poco a ti mismo y te ves frente al espejo y a veces, pues sí, es una especie de labor también de psicoanálisis de ti mismo, empiezas a profundizar en tu yo interno y descubres cosas, ¿no? La mayoría, gracias a Dios, son buenas, o sea, menos mal, digo, no he descubierto nada raro. Pero es cierto que básicamente sí, las cosas que más me preocupan, que son las relaciones humanas, las historias de amor y la familia, los niños. Yo tengo niños pequeños, ¿no? Entonces, de alguna forma, de hecho, los niños que aparecen en la novela, que aparecen varios, pues mi gran fuente de inspiración son mis hijos y sus amigos cada vez que voy al parque, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues veo cómo reaccionan, qué relación tienen con sus padres, qué relación tengo yo con mis hijos. Entonces, de alguna forma, me sirve para conocer a mi propia familia también, claro. Vamos adentrándonos en la vida de Elena, esa santa, la que llegará a ser Santa Elena, y la conocemos en una evolución algo así como Sarah O'Connor. Es una mezcla entre la Virgen María y Sarah O'Connor que va a crear la resistencia de Terminator, porque ella evoluciona muchísimo. Desde esas primeras páginas en las que está desvalida verdaderamente con Gémina, con su sierva, con la esclava también, un gran personaje, de que no podemos hablar mucho por cuestiones obvias para no desvelar la trama. Y vivimos esa desazón desde el primer momento en el que toma conciencia de que es mujer de un soldado. Claro, ¿qué era? Hay unos párrafos maravillosos. ¿Qué era ser mujer de un soldado en esa Pues época? en esa época casi como ahora, pero todavía peor, porque al menos ahora cuando un soldado está en misión por ahí, por el mundo, pues bueno, tenemos Skype, ¿no? Tenemos WhatsApp, tenemos internet y teléfono, pero en esa época no había nada de eso. La comunicación en tiempo real no existía, con lo cual en el momento que una persona parte a la guerra, no solo no sabes si puede morir en batalla y no te enteras a lo mejor hasta dentro de un año, porque claro, no había una comunicación, no había un servicio postal, pero bueno, funcionaba para determinadas personas. Y las noticias, de hecho, yo creo que la novela lo reflejo, ¿no? Intento reflejarlo, el hecho como una noticia que pasa en Roma a lo mejor en febrero, pues a lo mejor cuando en el siguiente capítulo ves que estamos en abril, estamos en mayo y se acaban de enterar de que en Roma, que hoy en día te enterarías enseguida, pues están pasando las cosas. Entonces, ser mujer de soldado era duro, puesto que en el momento que se va a la batalla no sabes nada absolutamente de él. Todas las mujeres quedaban desvalidas en este mundo y muchas veces ellas optaban por seguir a sus maridos como a sus señores por el mundo y viajaban por toda la geografía del imperio y de hecho muchas veces en los campamentos romanos estaban las mujeres y estaban los niños. No eran mujeres legales, puesto que muchas veces, sobre todo en el periodo anterior al que yo describo, los soldados no tenían permiso para casarse, puesto que en el momento que forman familias, pues claro, están más pendientes de ellos que de ir a la batalla y ya de alguna forma les entra el miedo a morir porque tienen que estar pendientes. Todos los soldados normalmente no se casaban. Eso no quiere decir que no tuvieran mujeres, tuvieran hijos extraoficialmente. Entonces muchas veces estas mujeres y sus hijos, a pesar de que no estaban sujetas a un matrimonio legal, viajaban detrás de las legiones y había niños, había mujeres, había esclavas y demás. Entonces era duro, pero digamos que el ejército era una de las grandes instituciones de este momento, era la que controlaba el imperio, era la que más dinero necesitaba para su mantenimiento y era la que de alguna forma mantenía la paz en las fronteras. Entonces el ejército había que cuidarle, había que mimarle, es de alguna forma la columna
vertebral del Imperio Romano y claro, los soldados son hombres y necesitan mujeres y aquí nacen niños. Entonces, ¿cómo era? Pues era dura, además en un mundo patriarcal, como era el mundo romano. Es decir, la antigua Roma, el hombre, si había una familia de alguna forma con un matrimonio legal, era lo que se conoce como el pater familias. El pater familias tenía derecho de vida y muerte sobre el resto de sus familiares sin ningún problema. Entonces la mujer, pues bueno, de alguna forma pues era duro ser mujer. No tanto, yo lo comentaba un profesor mío, ¿no?, de historia, cuando yo era más jovencito, que decía que en la antigua Roma la mujer no estaba bien, pero bueno, estaban peor en otras sociedades, como por ejemplo la antigua Grecia, ¿no? Esta democracia, los griegos eran unos carcas, me decía este profesor, eran unos carcas, las mujeres estaban los gineceos y de ahí no salían. En Roma al menos, bueno, tenían ciertas libertades, si eras una domina, es decir, una mujer con ciertas posibilidades económicas, podías salir al mercado con algunas esclavas, podías hacer la compra, esto en la novela sale también, bueno, había ciertas libertades, ¿no? Pero bueno, tampoco era para tirar cohetes. Claro, esta novela nos sirve para hacer un buen ejercicio de desarrollo del espíritu crítico y de insertarnos en el momento en el que se está describiendo la acción y no ver las cosas desde nuestra perspectiva, que es anacrónica, además. Y es algo que está ocurriendo mucho y cada vez a mí personalmente me alarma muchísimo. Sobre todo con esas manipulaciones o alteraciones de los textos de autores que además no están ni vivos para dar el ok o reivindicar que no se toque. ¿Tú qué opinas de esto? Imagínate que dentro de 200 años cogen el ocaso de Roma y eliminan todas las partes, que hay partes muy duras, porque hieren alguna sensibilidad. ¿Cuál sería tu reacción, opinión? Sí. Pues muy mal, porque las obras literarias hay que respetarlas, te gusten o no, pero tenemos que tener en cuenta que fueron escritas en un momento, en un contexto histórico y ya está. Y luego, pues oye, te pueden gustar o no, pero tienes que ser capaz de verlos. Es decir, nosotros vemos pues cómo trataban, por ejemplo, en la Ilíada o en la Odisea a las mujeres, nos puede gustar o no, pero evidentemente tenemos que saber que una persona de varios siglos antes de Cristo, pues era el pensamiento que existía, ¿no? Es decir, la moral era totalmente distinta, la forma de tratar la vida y la muerte. En estas obras griegas, por ejemplo, antiguas, ya digo, la Ilíada, ahí vemos muertes, digamos que ahí el hecho de matar no lo veían con malos ojos, era una cosa heroica, ¿no? Es decir, el hecho de cuando Aquiles, por ejemplo, mata a Héctor y le arrastra varios días alrededor de las murallas de Roma, de Troya, ¿no? Entonces, bueno, era una moralidad distinta, tenemos que ser capaces de leerlo con equidistancia, nada más, simplemente. Y luego, evidentemente, en la actualidad, si alguien escribiera esas cosas y lo justificara, pues evidentemente sí que podríamos alarmarnos, ¿no? Pero una persona que escribió esto en el siglo IV, en el siglo V, VI antes de Cristo, pues no deberíamos, ya te digo, verlo con equidistancia y bueno, con los ojos de quien lo escribió, ¿no? Yo creo que también es una falta de madurez del lector o de esas personas o esos, no sé, asociaciones o como sea, organizaciones que tienen la voluntad de alterar los textos, de tratarnos como, con perdón de la palabra, idiotas. Claro, claro. Porque, claro. De hecho, no tenemos que serlo, tenemos que leer precisamente para defendernos de estos ataques no solo a la literatura, sino a la historiografía. Es decir, la historia es la que es, guste o no, y tenemos que analizarla con rigor científico dentro de lo que cabe. La historiografía no es una ciencia social, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Las matemáticas, 2 y 2 son 4, nadie discute eso. Pero claro, ¿Constantino era bueno o era malo? Pues yo creo que era malo, o ahora resulta que es bueno, pues vamos a cambiarle. No, vamos a ver, Constantino fue quien fue. Y las ciencias sociales, como la historia, tienen que acercarse a su figura de la manera más objetiva posible. Cierto que hay diferentes corrientes dentro de la historiografía, puesto que como no es una ciencia exacta, nacen las familias o las corrientes. Hay una corriente más conservadora, otra más de izquierdas, de derechas, digamos que hay diferentes formas de tratar la historiografía, pero la labor del historiador y del divulgador histórico, perdón, es intentar ser lo más objetivo posible y luego todos esos cambios en la historia, esas transversaciones, tenemos que obviarlas y ya te digo, si nos tratan como idiotas, pues lo que tenemos que hacer es intentar ser inteligentes, cultivarnos, leer libros, que es la vacuna que nosotros realmente tenemos ante estos ataques, ¿no? Absolutamente. Ahí hay una buena cooperación entre historia y literatura, porque en la literatura ocurre también algo así. Los análisis en literatura pueden abordarse desde diferentes perspectivas y también, pues cada una, ninguna es ni cierta ni incierta. Simplemente, pues hay que encontrar cada uno su verdad. Cuando hablábamos de esa Elena que se da cuenta de lo que es mujer de un soldado, dice algo así como, ¿sería su vida siempre así a partir de ahora? ¿Quién lo sabía? Quizá esta situación solo se prolongase mientras durase el enfrentamiento contra Zenobia y luego las aguas volverían a su cauce, tan pronto como acabara la guerra, aunque alguna vez terminaba. Es tan actual.
Es que la guerra nunca termina. De hecho, hay una parte en la que el emperador, bueno, el futuro emperador numeriano, cuando le dice a Constancio, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, yo me vuelvo al ring, que me voy a la guerra y tal. Y él dice, ay, madre mía, dice, los hombres se cansan antes de beber, de bailar, de hacer el amor antes que de la guerra. De eso nunca se cansan, ¿no? Y es verdad, es que la guerra es algo intrínseco del ser humano. Siempre hay periodos de la historia en los cuales, cuando terminan una gran confrontación, una gran guerra, en la cual ponemos todo de nuestra parte para que no pase más, ¿no? Por ejemplo, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, fue un enfrentamiento terrible, nació la Sociedad de Naciones, que es una especie de conjunto de países que dijeron que la diplomacia tenía que llegar siempre hasta el final, pero nunca más un enfrentamiento como la Primera Guerra Mundial. Vimos que 30 años después estalla la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York, se firmó en San Francisco, bueno, es decir, todos los países, el Consejo de Seguridad, nunca más una guerra. Y aquí estamos, es decir, al final llega un momento en que nos hacemos pesimistas sin querer, sin poder evitarlo, puesto que sabemos que las guerras van a seguir hasta el fin. Es decir, yo creo, no veo ningún remedio yo para la humanidad. Entonces, yo en ese sentido sí que soy pesimista, porque por más intentos que hemos hecho por evitar las guerras existen desde la edad del bronce y antes hasta la actualidad. Entonces, Más que pesimista, a lo mejor escéptico. Yo sigo esa escéptico, corriente. pesimista, realista también, pero sí, desgraciadamente pesimista. Me encantaría ser, digamos, optimista, ¿no? Y decir, yo creo que nunca más va a haber una guerra mundial, nunca va a haber un gran enfrentamiento. Eso no, yo no comparto esa opinión. De hecho, tenemos guerra en Ucrania, tuvimos guerra en Europa en los años 90 también. Es decir, las guerras están ahí, en cualquier momento puede haber una guerra donde menos los esperemos. Entonces, no soy nada optimista, ¿no? Oye, que se nos ha pasado el tiempo, llevamos más de 20 minutos y no me lo puedo creer y tengo Ah, muchísimas preguntas. ¿Cómo me das 2 preguntillas más? sí, por Antes supuesto. de... Sí, no. ¿Tienes miedo de que los lectores no sean justos con Constancio en algún momento? Sí, tengo miedo. De hecho, Constancio es un personaje complejo, tiene sus dobleces, tiene sus luces y tiene sus sombras, claro. Entonces yo creo que se ha tratado como lo que es, un personaje literario. Entonces no quiero que se le juzgue diciendo este es malo y la otra es buena, no. Es que realmente, de hecho, si te das cuenta, en mi novela no hay ni buenos ni malos. Yo creo que es un logro que, bueno, lo he intentado hacer así. Hay novelas de buenos y malos, como hay películas de buenos y malos, pero luego hay películas profundas, intensas, en donde a cada uno de los personajes le puedes extraer, colocar bajo la luz del flexo, ¿no? E intentar analizarle, decir, bueno, tiene cosas buenas, cosas malas. Y luego, sobre todo, hacernos una pregunta, ¿cómo reaccionaría yo en esta situación? Entonces, claro, soy bueno, soy malo. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma es lo bueno de algunas novelas que intentan, ya digo, extraer de sus personajes muchas cosas y sobre todo eso, que no sean personajes planos, que sean personajes con volumen, ¿no? De alguna forma, que tengan carisma. Entonces, Constancio sí tengo miedo. De hecho, ya hay varias personas que me lo han dicho, que Constancio era tal y cual. Paulina es que, fíjate esta, y luego resulta que Elena, la pobre, y bueno, Elena también tiene sus dobleces y tiene sus cosas. La ha ido limando mucho, es cierto, pero bueno, veremos si hay una segunda parte cómo evoluciona Elena también. Entonces, bueno. Totalmente. Yo cuando hablamos del bien y del mal, realmente la verdad está en quien lo vive, porque una persona puede ser buena y mala para diferentes personas, depende de quién la sufra o quién aborde o quién reciba sus bendiciones. Hay un personaje, con esto ya lo dejamos, Filocles, que es un Lixae, que de buhonero ha pasado ha hecho una evolución, ya ha llegado a mercader, bueno, al Mercator. ¿Eso era posible en esa época, en esa Roma? Pasar de prácticamente no sé cómo, un Una ladrón, persona, un nadie, sí, sí, un vendedor ambulante, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente la promoción social, o vamos a llamar el ascensor social, no me gusta esta palabra, pero sí que existía en Roma, más que en otras sociedades. Evidentemente, si tú naces un plebeyo, es muy difícil llegar a ser un patricio, un potentado, ¿no? En el mundo aristocrático romano de la República y del Alto Imperio. Pero es cierto que a medida que va pasando el tiempo, sí que hay nuevas posibilidades de promoción social. Es cierto que los patricios, ¿no? Los potentados, los honestiores, ¿no? Que se les llamaba, eran cada vez más ricos, los humiliores, que eran las clases bajas, eran cada vez más pobres y digamos que había cada vez menos comunicación entre ellos, pero sí que había algunos elementos de posibilidad de promoción social como eran estos mercaderes, puesto que los mercaderes no están sujetos a las normas aristocráticas propias de Roma, sino que ellos se basan en el comercio. Era una suerte de burguesía, digamos así, la Burgueses, burguesía exacto.
Eso es. Entonces la burguesía es capaz de ascender socialmente al margen de todos los elementos, digamos, aristocráticos o los elementos, digamos, sociales más estrictos. Entonces él es uno de estos. Es cierto que es un personaje que tiene pocos escrúpulos, como sabemos, tampoco le pongo muy bien, pero bueno, también pudo haber grandes mercaderes, grandes burgueses que llegaron a prosperar haciendo negocios, claro que sí. De hecho, era muy típico en esta. No era lo común, pero sí que se daban muchos casos. Sí. En esa analogía que hemos hecho a lo largo de la entrevista con la actualidad, se podía equiparar a los autónomos que tienen cierto éxito, que no dependen de nadie, que son libres y tienen un libre pensamiento, entonces hay que atacarlos de alguna manera. Sí, bueno, digamos que en este caso sí habría de todo. Pues nada, en Bitácora estamos muy felices de haberte tenido. Pensamos que la libertad se halla en el conocimiento, por lo tanto nos has hecho más libres. Nos haces más libres también a través de tu podcast. En ocaso de Roma.com lo podéis encontrar todo ahí. Además, en todas las plataformas tiene muchísimo éxito. Es muy conocido Carlos de Miguel. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer enorme. Gracias, Lorena. La verdad es que a mí me ha encantado la entrevista.